En 1939, Adolfo Hitler hizo estallar la Segunda Guerra Mundial, basado en el odio hacia los comunistas, los gitanos y los homosexuales, pero la verdadera razón resultó ser su filosofía antisemita. Hizo construir varios campos de concentración de prisioneros, pero fue en Polonia donde finalmente hizo realidad su placer genocida al hacer construir campos de exterminio, buscando aniquilar los más de 3 millones de judíos que allí vivían, concibiendo la más aberrante obra de exterminio donde diariamente vieron al ángel de la muerte caminar más de 1.200.000 judíos. Por un mundo con memoria, ese campo fue Auschwitz-Birkenau. Me encuentro en Auschwitz, la ciudad de Auschwitz, en el campo de concentración Auschwitz I, en Polonia, cerca de Cracovia. Esta es la primera parte de la saga, el más grande holocausto, el más grande genocidio contra los judíos que se haya hecho en la humanidad. Es un video turístico, pero triste, turístico porque pues miles y millones de turistas vienen a este lugar a conocer qué fue lo que pasó aquí. A mi espalda está la entrada al campo de concentración, en donde los alemanes, los nazis, pusieron un letrero para crear confusión y ambigüedad en los judíos. Arbeit macht frei, es una frase alemana. El 18 de diciembre del 2009 robaron ese aviso, que en español es el trabajo libera, el trabajo te hace libre, queriendo dar el mensaje a los prisioneros deportados, los que capturaron en los diferentes guetos, el gueto de Varsovia, el gueto de Cracovia, pero fue recuperado. Ahora está aquí en el museo y esa es una réplica para que el original, que era el que pusieron los nazis en esa época, no se lo vuelvan a robar. Pero le robaron la vida a muchos judíos, acabaron con la vida de muchos judíos. Entonces, para explicarles lo que es el gueto en Polonia, que es el contexto, es necesario que se vean el siguiente video. Pero rápidamente les digo, el gueto era un barrio, un lugar, un área de la ciudad de Cracovia o de Varsovia, donde se confinaron los judíos para empezar a controlarlos, para empezar a diferenciarlos, para empezar a identificarlos y poder definir qué hacer con ellos. Entonces, los hicieron construir muros en los barrios donde vivían, por ejemplo en Cracovia, en Cachimier. Y de allá empezaron a deportarlos a medida que empezó la Segunda Guerra Mundial, aunque en el 1939 empezó todo, 1941 empezaron a traerlos de allá para acá, viviendo hacinados allá, y alcanzaron a matar muchos allá, baleados, los que se oponían, los demás con amenazas, con terror, con maltrato, con agresiones, los fueron montando en trenes y los fueron trayendo a los campos de concentración. Y aquí vinieron a dar, de los de Cracovia, miles llegaron a este lugar. Este campo de concentración fue hecho en un antiguo campo militar, en una antigua base militar polaca. Como los nazis invadieron a Polonia y vencieron al ejército polaco, entonces se apoderaron de este lugar y entonces dijeron, ¿dónde vamos a concentrar los políticos de guerra, los soldados soviéticos y polacos capturados como prisioneros, los homosexuales, los gitanos, pero principalmente dónde iban a encerrar al principal propósito por el cual ellos generaron la guerra, que era los judíos, acabar con la raza judía, aniquilar la raza judía? Por esa puerta, esa era la puerta como la entrada al infierno. Llegaban miles de judíos a este lugar y quedaban encarcelados sus sueños, quedaban encerrados sus ilusiones, dolorosamente, con agresión psicológica, con agresión verbal, y al final esos sueños y esas ilusiones eran asesinadas dolorosamente, físicamente, en cámaras de gases, para después destruir sus cuerpos en crematorios. Esto es Auschwitz, Auschwitz I, campo de concentración en Polonia. Un lugar, como decían los mismos judíos, donde no había esperanza. La entrada al infierno para los judíos. Esta triste historia nos marca el alma y el corazón para aprender sobre hasta dónde puede llegar la maldad del hombre. Este lugar es lo más impresionante que se puede visitar en el mundo. Algo inconmensurable por tristeza
porque aquí se respiraba muerte, tanto aquí en Auschwitz I como en Birkenau, que ahora vamos a ir y vamos a ver que es gigantesco. Pues los 4 crematorios y las 4 cámaras de gas quedaron repartidas, 2 allá y 2 acá. Era una guarnición militar polaca muy bien construida, muy bien diseñada, y que los nazis aprovecharon para convertirlo en un campo de concentración, de exterminio de la raza judía y todos los que estuvieran en contra de los nazis, políticos, los soldados que capturaron en la primera invasión a Polonia, los soviéticos que capturaron, gitanos y homosexuales también. Auschwitz inicialmente con 7.000 militares guardianes, pero ¿cómo vivían esos militares que guardeaban la vida de tantos prisioneros judíos que estaban destinados a la muerte? Y esos nazis que tal vez creían que estaban haciendo lo correcto, obedeciendo órdenes, pero ya ellos, alimentados por el odio, con la maldad en su corazón, tenían una vida social aquí, una vida diaria que llevar, y este era el cinema. Tenían un cinema, aquí veían cine. Entonces esta barraca era para convivir ellos en el ocio cuando no estaban en turnos. Se dice que el bloque 24 fue usado como prostíbulo para los nazis, que en este bloque ellos hacían sus orgías. La perversidad no solamente era matando, imagínense toda la perversidad sexual que ellos realizaban ahí. En esta plaza de armas fueron asesinados cientos de prisioneros de guerra, políticos o prisioneros políticos de guerra. Fueron asesinados prisioneros, soldados capturados en medio de esa guerra, de esa invasión. Fueron fusilados y por eso hay unas flores en conmemoración a esas víctimas. O sea, las primeras muertes las hicieron a tiro de fusil porque no habían construido las cámaras de gas. En el bloque 11 fue donde hicieron los primeros experimentos con las primeras víctimas para saber cómo funcionaba. Cuando ellos eran deportados a este lugar, pues aquí les quitaban la ropa. Cuando los sacaron del gueto, de su casa, donde estaban hacinados, video aparte, que es la segunda parte de esta saga, les quitaban sus pertenencias. Los judíos no eran pobres, los judíos siempre han sido gente próspera y rica. Entonces les quitaban las joyas y el dinero, eso lo mandaban a Alemania. Y las ropas se las quitaban. Estos fueron todos los anteojos que le quitaron a muchos de los judíos, muchas de las víctimas que vinieron a dar a este campo de concentración y muerte. Es la prueba de las víctimas, los lentes que usaban, unas vidas que exterminaron y que no pudieron volver a ver el futuro, ni siquiera con sus gafas, con sus lentes, solo vieron la muerte. El ángel de la muerte que caminaba en este campo de concentración y en Birkenau. Es impresionante estar en este lugar, es imposible no estremecerse. Miren las prótesis que hay allí, miren las muletas. Miren esas víctimas que fueron consideradas enfermas, porque los enfermos, o sea, los que no podían trabajar, claro, como les faltaba un pie porque tal vez lo perdieron en un accidente, lo perdieron por una enfermedad, entonces les faltaba un pie, les faltaba una mano, no servían para trabajar, automáticamente quedaban condenados a muerte y los desplazaban hacia la cámara de gas, en donde les hacían creer que los iban a bañar y les quitaban las vestiduras. Ahí están los vestidos, las prendas que tenían ese día que les quitaron la ropa para enfilarlos en donde supuestamente los iban a bañar, pero era una cámara de gas en donde iban a vivir la muerte más horrenda. Y está la ropa de los niños y de los que servían para trabajar y les daban un uniforme. Vidas inocentes sacrificadas. Los anteojos, ya ahí vimos que estaban los anteojos, ¿sí? Parte de la ropa están ahí en esas partes del museo. Y les dieron un uniforme rayado, que era el uniforme que usaban todos los días como prisioneros para trabajar, usándolos para trabajar forzadamente, casi pasando hambre.
Estas eran las cámaras donde los encerraban para que aspiraran el gas. Estas son las tuberías por donde entraba el gas a cada cámara. Y la puerta era así. La puerta era así, hermética, para que no se saliera el gas. Y de esa manera hicieron las primeras pruebas, que después masificaron en unas cámaras gigantescas de gas, donde cabían entre 1.000 y hasta 10.000 al día. Esa es la maqueta de la cámara de gas donde los hacían bajar. Miren cómo los enfilaban y les hacían creer que los iban a bañar, pero no era así. Y ese es el crematorio. Ahí está toda la osamenta de todos los que cremaban. Más de 1.200.000 cuerpos fueron cremados en ese lugar. El más grande holocausto en la historia de la humanidad. Ahí, prohibido olvidar. Yo no puedo creer lo que estoy viendo. ¿Qué es esta montaña de zapatos? Impresionante. Estremecedora esta escena. No puedo creer lo que se ve en este pasillo. Se siente tanta tristeza al ver lo que representan estas montañas de zapatos. Cada par de zapatos pertenecía a una persona llena de sueños y ganas de vivir. Saber que los engañaban diciéndoles que trabajaran duro, que en unos días los iban a liberar. Les decían que entraran a esas cámaras, que esos eran unos baños colectivos, que los iban a bañar. Pero todo era mentira. Cuando estaban en las cámaras, ellos creyendo que iban a sentir chorros de agua y de una vez calmar la sed, pero lo que caía del techo eran unas latas que despedían un gas que les quemaban los pulmones al respirar, y los alaridos de agonía eran impresionantes. No puedo evitar haberme conmovido al ver esas vitrinas llenas de esos calzados, de esos zapatos. Pasaron tantas cosas por mi cabeza. Sentí dolor, tristeza, porque eso es lo que se siente aquí. Es horrible. O sea, ver esas montañas. Es un salón con un pasillo en la mitad y a ambos lados están las vitrinas y ahí hay miles de zapatos, que obviamente el tiempo de las décadas desde que acabó todo pues lo va deteriorando, a pesar de que están encerrados por vidrios. Por eso no se puede usar flash, porque el flash daña las cosas más rápido. Pero lo que ellos vivieron aquí fue horrible. El ángel de la muerte los persiguió cada día que se levantaron. Por eso decían que no había esperanza para ellos. Los poquiticos que encontraron vivos cuando llegaron los soviéticos contaron todos estos detalles que hoy día sabemos y que nos estremecen. No te pierdas toda la saga. Suscríbete, que estamos en el campo de concentración, el campo de aniquilación, de exterminio más grande que ha habido en la humanidad. El ángel de la muerte caminaba por las calles en medio de estas barracas, escogiendo quiénes eran las siguientes víctimas, de quién iba a ser el turno. Los que se enfermaban, los que ya no podían trabajar, los niños, los ancianos, muchas mujeres. Estos eran los recipientes que ellos usaban para alimentarlos. Les daban en la mañana medio litro de té o café, les daban en el almuerzo medio litro de sopa de verduras y en la noche les daban un pan negro con mantequilla. Y esto es lo que quedaba de los que iban asesinando en las cámaras de gas. Estas son las latas que contenían el famoso veneno con que los mataban a ellos en las cámaras de gases. Lo denominaban Ciclón B, que era un pesticida a base de cianuro. Y miren las latas, las que encontraron cuando llegaron los del Ejército Rojo de los soviéticos y acabaron con los nazis. Esas fueron las latas que quedaron de las últimas muertes. Quedan allí para recordar cómo lo hicieron y con qué lo hicieron. Increíble cómo acabaron con tantas vidas, haciéndolos sufrir de esa manera, sintiendo que se quemaban sus pulmones al respirar. Aquí están los vestigios, las pruebas de las armas mortales que usaron para aniquilar, para cegar, para quitar vidas inocentes. Estos eran los lavabos donde se hacían aseo, pero se lo permitían, cada mes les permitían hacerse aseo para evitar que se enfermaran supuestamente y pudieran sacarles utilidad antes de que quedaran inhábiles para trabajar y tener que matarlos de una vez. Pero no es fruto de mi imaginación, nada de eso, pero sí se nota que esto es un lugar muy parco. Se respira tristeza en esos edificios, nada más por fuera. No mira esos árboles, no sé si es por esta época, pero esos árboles son quietos,
quietos, o sea, como si no tuvieran vida, o sea, no se siente el viento. Desde que llegué no he sentido viento, no hay viento, no ventea. El viento es vida. Este lugar es triste, muy triste. De 16 años, el 5 de octubre de 1942. Este niño judío polaco, 16 años, 26 de febrero de 1942, fue sacrificado aquí en este campo. Joseph Mengele, el ángel de la muerte, experimentó con él. Fotografías de muchas de las víctimas. Muchos duraron meses aquí, otros duraron más de un año. Algunos fueron afortunados, entre comillas, y duraron más de 2 años. Por ejemplo, Jadwiga Bankowska, deportada el 12 de diciembre de 1942, entró aquí y la sacrificaron el 8 de marzo de 1943. O sea que estuvo enero, febrero, marzo, estuvo 3 meses. Ella duró casi un año aquí. Por ejemplo, Josefa Matisiak duró un mes y un día apenas. Eso fue lo que duró aquí. Posiblemente estaba enferma, como eran los que llegaban, los que estuvieron enfermos, prácticamente en esas mismas semanas los aniquilaban. Este es cabello que le quitaban a las mujeres que tenían el cabello largo y aquí hay toneladas, se encontraron toneladas de ese cabello que los usaban para hacer telas y otro tipo de cosas que fueran útiles con cabello humano. Miren, ese cabello perteneció a personas que estuvieron aquí, mujeres que estuvieron aquí, murieron de una forma atroz. Ahí está el vestigio de unas vidas que se fueron inocentemente. En este edificio fue donde los nazis de la SS, los hombres de la SS se encargaron de recopilar todo el archivo, ¿sí?, de los nombres, o sea, las hojas de vida de todos los prisioneros que tenían aquí. Tenían el control de cada uno, sabían quiénes eran, nombres completos, todos los datos personales. O sea, había un archivo para control y estaba aquí en este edificio. En 1979 la UNESCO lo declaró Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad. Los nazis le llamaron a las cámaras de gases la solución, porque era la solución al problema que ellos mismos se inventaron y que creían que era un problema para la humanidad. Entonces las cámaras de gases supuestamente les solucionaban el problema. Esa era la solución, la cámara de gas para ellos. Lo más aberrante, lo más terrible que han podido hacer con seres humanos. Menos mal acabaron con los nazis. Entonces aquí voy a entrar a la única cámara de gas que quedó en pie, que no destruyeron. Y enseguida están los crematorios. Entonces eran 4, 2 habían hecho acá y 2 en Birkenau. Entonces mire, aquí los encerraban. Les hacían creer que los iban a bañar, pero abrían las latas de Ciclón B. Por allá arriba, por el techo, por ese orificio, arrojaban el cianuro, el Ciclón B, el gas. Y morían aquí caían cantidades de cuerpos. Dice que hasta 1000 y 10.000 en el día. Cuando ya el gas había pasado, enseguida quedaba el crematorio. Horas después, que ya estaban muertos, empezaban a transportar los cuerpos a este crematorio y en cada uno de esos crematorios, aquí hay 4, esto quedó en pie. Cuando llegaron los soviéticos no lo alcanzaron a destruir, ahí metían varios cuerpos en esos crematorios y la chimenea está sobre los crematorios. Este es un crematorio y ese es el otro. Impresionante esto. Esta es la chimenea por donde salían las cenizas de todos los cuerpos que cremaban, que eran muchos. Rudolf Hess fue el encargado de dirigir la construcción de este lugar sobre la base que ya estaba abandonada, que fue una base militar. Sobre esa base diseñaron el resto y fue dirigido por Rudolf Hess en 1940. Y la idea era albergar 10.000 prisioneros que representaran una amenaza para la ideología nazi, y terminaron ampliando, y como eso se les creció y se les ocurrió la idea macabra de acabar con los judíos, secuestrándolos en los guetos, después deportándolos aquí, tuvieron que ir a construir a Birkenau. Y vamos para allá, para que vean la magnitud del tamaño de Birkenau, en donde pretendían tener 10.000 más, terminaron con 100.000, y un año después de los 100.000 ya iban en 200.000 prisioneros, y entre los dos campos aniquilaban en las cámaras de gas entre 1.000 y 10.000 cuerpos por día. Un científico militar nazi
y una guardiana de alto rango. Eran considerados como los ángeles de la muerte. Y vámonos para Birkenau y les contaré de quién se trata esos ángeles de la muerte. A uno lo apodaron directamente los judíos el ángel de la muerte porque eso era lo que representaba cuando caminaba por los pasillos y las calles del otro campo de concentración y también de este. Y la otra era la bestia. Pero yo, después de saber la historia, he titulado que también era el ángel femenino de la muerte. Esa era la entrada a la muerte, al infierno, al campo de concentración más grande que hicieron los nazis en esa época, entre 1939 y 1945. En 1933, cuando se empezó la era nazi, se empezaron a crear los primeros campos de concentración y estaban enfocados únicamente para los prisioneros de guerra y para los que estaban en contra de la ideología nazi. Y a partir de 1939, empezaron a construir los campos de concentración de exterminio para aniquilar los judíos. Esta fue hecha después de que construyeron la de Auschwitz. La de Auschwitz ya estaba hecha, solo la ampliaron un poco, porque era un viejo campo militar polaco abandonado. En este lugar caminaba el ángel de la muerte, solo se respiraba muerte. En este lugar se cometieron las atrocidades más horribles que un ser humano puede creer que le pueden hacer a alguien. Los nazis aprovecharon los prisioneros soviéticos para construir Birkenau y ya cuando estaba construido, todo lo que faltaba lo hicieron los judíos. Todos estos rieles son los rieles que hicieron en 1942 y estas piedras son las piedras que los mismos judíos picaron porque los ponían a trabajar picando piedra. Por eso esta era la fábrica de la muerte, porque los ponían a trabajar para la metalmecánica de la guerra, de lo que tenía que ver con armas para la guerra, los ponían a trabajar picando piedra para toda esta infraestructura de los trenes, para la entrada hacia lo que iba a ser el destino final de ellos. Aquí en Birkenau, lo que llamaban Auschwitz II, era donde llegaban los trenes, los vagones de trenes, que eran vagones usados para llevar ganado. Imagínense, llegaban aquí miles de judíos, de prisioneros, cuyo destino era la muerte. Aquí en Birkenau construyeron crematorios y cámaras de gas. Horrible. La idea cuando la construyeron fue que tuviera una capacidad para 10.000 prisioneros. Como cada día se fue creciendo, como cuando se crece una empresa, una fábrica, que cada día vende más, pues el tema de las capturas de los judíos cada vez se multiplicó más y más y más. Y tuvieron que ampliarla. Por eso Auschwitz I, donde estuvimos ahora, no alcanzó porque estaba destinado para una cantidad pequeña de prisioneros soviéticos y prisioneros soldados polacos que fueran capturados. Y sobre la marcha de la Segunda Guerra Mundial fue que empezó a llegar la idea macabra a Hitler y a sus ayudantes de aprovechar para exterminar a la raza judía. Si ya habían montado y construido Auschwitz I, aprovechar y empezar a enviar a los judíos hacia allá. Como ya no cabía, tuvieron que construir después este campo inmenso en donde murieron más de 1 millón de judíos. Y esos trenes, esos vagones, se convertían en el último paseo de esas personas que desde Cracovia o desde Varsovia o de alguna otra ciudad de Polonia, porque Polonia estaba llena de judíos, el único país que recibió los judíos fue Polonia, los demás países de Europa los expulsaron. Y vinieron a dar a Polonia y por eso Hitler invadió Polonia, porque era donde había la mayor concentración de judíos. Entonces los campos de concentración, el resto estaban en Polonia. Los hizo aquí, aunque hubo uno, el primero, lo hizo en Múnich, Alemania. Y al estar en Polonia era buscar exterminar aquí mismo todos los judíos que vivían aquí en Polonia. Y este era el más grande campo de exterminio, porque aquí era donde estaba el lugar donde se expiraba el último aliento de vida para los judíos. Por estos rieles del tren llegaban los judíos deportados con el fin de exterminarlos.
Y allá donde llegaban, donde paraban los vagones, empezaba la selección, los que podían trabajar y los que no podían trabajar. Entonces, el lado derecho de este campo de concentración tenía barracas de madera, que era el de la cuarentena, y el lado izquierdo tenía barracas de ladrillo. Entonces, con la selección, los niños, los enfermos, los ancianos eran separados para destinarlos de una vez para el exterminio. Los metían en las barracas de ladrillo y los que podían trabajar los metían en las barracas de madera, dándoles 3 comidas al día. En la mañana, medio litro de café o té. A mediodía le daban medio litro de sopa de verduras y en la noche le daban pan negro con mantequilla. Eso era todo lo que les daban a los que podían trabajar, y muchos trabajaban hasta morirse de hambre, ¿no? Enfermos. He aquí uno de los vagones que dejaron originales, los vagones que utilizaban, que son de madera, eran de madera. Aquí llegaban, hasta aquí llegaban, y entonces a la derecha los que podían trabajar y a la izquierda los que estaban destinados a la cámara de gas, a la muerte. Los alemanes, antes de que llegaran los soviéticos, cuando ya se dieron vencidos, empezaron a tratar de destruir crematorios, cámaras de gas, todo lo que más pudieran destruir que fuera evidencia, para que no se enteraran. Esto está bastante retirado de Cracovia, 1:30, 2 horas en carro más o menos, en vehículo. Y Auschwitz I está retirado de Birkenau. Cuando construyeron este campo más grande, porque el primero no dio abasto, pues quedó mucho más retirado. Aquí no habían ciudades, no habían pueblos. Ahora hay casas de campo, y que afuera de Birkenau hay unos edificios residenciales. Y uno pregunta, ¿cómo hacen para vivir ahí y tener ahí el frente o ahí cerquita todo lo que sucedió aquí? Es que aquí habitó la muerte. El ángel de la muerte estuvo aquí, y vamos a buscar la barraca en donde vieron el ángel de la muerte en este lugar. Esa puerta conducía a la muerte, y esa puerta conducía a más tiempo de vida. O sea que los altos mandos militares de aquí, de los guardianes de este campo de concentración, estaban allá en esa torre, las oficinas de ellos, para ejercer el control del lugar. Cuando ellos oían el golpe de la marcha militar alrededor de las barracas que iban llegando, se llenaban de miedo y de terror, porque no sabían lo horrible que les podía pasar. En esta barraca estaba María Mendel, la apodaban la bestia, una mujer torturadora. Torturó de una forma atroz a cantidades de mujeres judías, y sembraba el pánico cuando las mujeres la veían, porque cuando ella seleccionaba mujeres, pues las demás sabían qué iba a pasar con ellas, porque ya sabían que había ocurrido con otras que no habían regresado, y se escuchaban los alaridos más horribles. Yo no la llamaría la bestia, que ahora vamos a saber quién era el ángel de la muerte que vieron en este lugar. Ella también era un ángel de la muerte. Provocó y produjo la muerte a muchas mujeres. De ahí para allá, todas esas barracas de madera eran para las cuarentenas de los enfermos, o para que se aliviaran, o para que se murieran de una vez, o para que de una vez quedaran condenados a la cámara de gas. Y el resto de barracas eran para todos los judíos productivos, los que podían trabajar. Aquí en Birkenau estaba la cámara de gas 1 y la 3. Las otras estaban en Auschwitz. Es increíble que aquí hayan albergado hasta 200.000 prisioneros, pero la cifra es aterradora de la muerte en masa. En los crematorios, a diario, mataban, aniquilaban hasta 10.000 cuerpos diariamente. O sea, el trabajo que tenían. Aquí no dormían 24 horas, porque los restos, los huesos que quedaban después de cremarlos, porque después de la cámara de gas los pasaban a los crematorios, los huesos que quedaban, la osamenta, no eran los nazis los que los sepultaban en una fosa. Eran los mismos judíos sepultaban los cuerpos de sus compañeros, o sea, los que eran útiles para trabajar sepultaban los cuerpos de sus familias, de sus compañeros que ya habían sido exterminados con cámara de gas. Es que el golpe psicológico, o sea, el impacto psicológico para ellos, los que estaban vivos, con el maltrato psicológico, verbal, el maltrato físico y el maltrato de todo lo que veían, tener que enterrar los restos de sus propias familias, vivir una vida horrible aquí. Cuando llegaron los soviéticos, alcanzaron a encontrar un grupo pequeño vivos que se salvaron, que hay documentales donde ellos cuentan la historia, o sea, el testimonio vivo de lo que ellos vivieron aquí. Por eso es que se sabe todo, porque si no hubiera quedado ningún judío vivo, no sabríamos cómo fue. Estaríamos dependiendo de los especialistas que vinieran a estudiar y sacar conclusiones y conjeturas. No, como hubo algunos que se salvaron,
fueron los que contaron la historia viva de lo que se vivió aquí. El terror caminaba por todos estos senderos. Pero el caso de Joseph Mengele y de María Mendel, los judíos decían que eran como los demonios en carne y hueso, porque esto era un infierno dirigido por demonios y operado por demonios. Este drenaje es el que excavaron los prisioneros que estaban aquí, en las barracas de madera. Recuerden que aquí estaban todos los prisioneros que podían trabajar, a los que más explotaron físicamente. Aprovecharon para hacer este drenaje. A esta barraca le llamaban la barraca de la muerte. Y es donde estaban las mujeres prisioneras. Sí, muchas de ellas murieron aquí, porque aquí estaba la bestia, una guardiana de alto mando que era como un ángel de la muerte. Esta era la barraca de las mujeres, exactamente igual a todas las demás que hemos visto, a las de los hombres, porque todos estaban separados. Entonces eran iguales, totalmente iguales, pero aquí solo habían mujeres, y aquí mismo, en esta misma, como la llamaron la barraca de la muerte, aquí murieron muchas mujeres, durmiendo como animales en este lugar. Y de aquí, temprano en la mañana, salían para ser esclavizados en el trabajo, trabajos duros, arduos, picando piedra, las mujeres haciendo uniformes para los militares nazis, comiendo mal, enfermándose cada día, sin ilusión, sin la oportunidad de una puerta hacia la libertad. Sus sueños e ilusiones estaban encarcelados. Y se soñaban con ver una luz al final del túnel que les diera la libertad. Poder ser libres. Tal vez sus manos se posaban aquí en estos cristales en las noches, mirando al cielo, clamándole a su Dios por qué estaban viviendo lo que estaban viviendo. Salir de esa vida de oprobio y de tortura que no estaban pidiendo y nunca se imaginaron que iban a vivir. Cuando de la noche a la mañana les cambió la vida de esa manera y sus fuerzas se fueron yendo hasta perder la vida. En esta zona tenían prisioneros a los niños, ancianos, pero sobre todo los niños judíos. En 1944 tuvieron más de 200 niños judíos aquí en estas barracas. Exactamente en esas barracas. Niños entre los 2 y los 16 años que fueron usados como experimento, porque como no se trataba de que la raza alemana fuera superior a la judía, sino que en realidad ellos sabían que la raza judía era superior a ellos porque prosperaban más rápido, tenían más talentos. Y el odio hacia ellos era por eso, porque los judíos donde llegaban prosperaban, donde llegaban marcaban la diferencia, tenían algo que no tenían los demás. Aquí fue donde un militar médico científico, Joseph Mengele, hizo los experimentos más atroces, macabros, con niños para estudiar el ADN de los judíos. Y a ese Joseph Mengele le llamaban el ángel de la muerte. Cuando los judíos lo veían, sabían lo que le podía pasar a sus hijos. Porque después de hacer experimentos con ellos vivos, con los niños y adolescentes vivos, en medio de los experimentos ellos morían o quedaban convulsionando o quedaban moribundos, y él les aplicaba una inyección en el corazón para que terminaran de morir y empezaba a abrirlos para estudiarlos. Era un descuartizador. Los niños que intentaban huir de la muerte se escondían en los crematorios y no sabían eso qué era. El ángel de la muerte, Joseph Mengele, un demonio que caminó por estos senderos y estaba en esas barracas donde tenían prisioneros a los niños, y ahí iba seleccionando a los que les tocaba el turno. Por eso titulé que vieron el ángel de la muerte aquí. Aquí estaba el ángel de la muerte y la bestia, María Mendel, que también era otro ángel de la muerte, porque aquí lo que habitaba y lo que caminaba era la muerte detrás de los judíos. Millones de judíos fueron exterminados, el mayor genocidio que no podemos permitir que se repita nunca jamás. Y esta es la reflexión. No importa las diferencias. La palabra diferencia es muy relativa, y la palabra diferencia enmarca a un acople de gustos, de ideologías, de colores, en donde tenemos que aprender a respetar el pensamiento de los demás. Si el otro no piensa como yo, no tengo por qué pasar por encima de él. Que esto nos enseñe que estamos necesitados de amor. Esos judíos estuvieron mucho tiempo aquí, llegaron aquí y no recibieron sino maltratos, agravios. Nunca una palabra de amor, de consuelo, de ánimo, nunca una palabra de cariño.
siempre fue una palabra de agresión, como si fueran animales. Los agredieron psicológicamente, verbalmente, físicamente. No importa cómo seamos, todos somos diferentes y debemos aceptarnos, aprender el uno del otro y crear una vida más digna, una vida más agradable. Aquí termina esta primera parte de la saga Los nazis ángeles de la muerte, victoria judía. Espero lo sepan interpretar. No se pierda segunda, tercera y cuarta parte de esta saga, que tiene como protagonistas principales los judíos, los nazis, Oskar Schindler y Adolfo Hitler, en diferentes escenarios para poder entender el contexto de todo lo que se vivió aquí. Tristemente, solo les puedo decir, denle like, suscríbanse si les gustó este reportaje y espero les gusten los otros cuando los enlacen todos. Espero verlos en un mejor tema, con una sonrisa de turismo en algún lugar donde se pueda vivir una aventura que en verdad emocione y dé alegría. Chao, viajeros.